Quédate en este episodio porque si tú recibes ingresos porque tu restaurante está a través de Uber, Rappi, Didi o prestas servicios a través de plataformas digitales, vas a aprender cómo pagar tus impuestos. Hola, arpeos, bienvenidos a un episodio más de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien. Existiendo. Y esto lo decimos por una razón. Sí. Es importante mencionarles que esta es una serie de 3 videos. Aquí sí, por primera vez va a tener lógica que estemos repitiendo tanto la ropa. Es una serie de 3 videos. Les vamos a hablar específicamente del tratamiento que tiene los ingresos por plataformas. Sin embargo, es importante mencionar que la ley tiene 3 divisiones de estos ingresos. No todo lo que recibimos por plataformas es lo mismo, sino que la ley lo divide como transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, prestación de servicios de hospedaje y enajenación de bienes y prestación de servicios. Entonces, vamos a tener 3 episodios distintos y es importante también que sepas que todos están como medio prefabricados y hechos de la misma forma, donde vamos a tener divisiones de contexto, donde te vamos a contar toda la historia de este régimen, por qué nace, por qué es relevante, cómo lo copió México, etcétera. La segunda parte que hablamos es acerca de las generalidades, es decir, cómo funciona en todo el contexto este régimen, desde con qué regímenes es compatible, cuándo funcionan los pagos definitivos, cuándo los provisionales, en el tema de IVA también cómo funciona. Y la última parte es el tema de tratamiento fiscal. El tratamiento fiscal de estas 3 divisiones que tiene el régimen. Por lo tanto, no es necesario que veas los 3 episodios, que si los quieres ver te lo agradeceríamos mucho, pero no es necesario que los veas ni que los veas completos. Si estás en YouTube, vas a poder encontrar que el video va a estar dividido en cada una de las secciones que mencionamos, pero si estás consumiendo este episodio a través de cualquier plataforma de podcast, vas a encontrar en la descripción cada una de las divisiones que va a tener en tiempo para que ya sepas exactamente a qué minuto irte y ya nada más ver la parte que te haga falta, porque todo lo demás va a ser lo mismo. Dicho eso, comenzamos. Y entonces aquí comenzamos con todas las generalidades del régimen para que puedas entender un poquito la complejidad que tiene este régimen en cuanto a muchas cosas. Es un régimen que es relativamente nuevo. En este momento estamos grabando en 2024 y aún con esto es un régimen que recientemente acaba de cumplir 4 años. 4 años. 21, 22, 23, 4 años. Sí, o sea, justamente el único régimen nuevo que existe es Reciclo. Y ya, básicamente. Y que sí es nuevo y no es tan nuevo porque pues al final como que cada uno de los presidentes ha tenido su régimen insignia. Entonces ya se sabía que se iba a cambiar al menos esa parte. Pero este sí fue un régimen que tuvieron que crear de la nada, que tuvieron que crear porque México hasta este momento es como de muchas relaciones internacionales y trata de estar como siempre a la vanguardia de todo lo que hacen los demás. Entonces, para estar un poquito a la par de otros países y como conformamos o formamos más bien parte de la OCDE, pues nos tenemos que ir adaptando a reglas que vayan teniendo todos los países que conforman esta organización. Entonces, básicamente, ¿cómo nace este régimen? Nace en la reforma del 2019, que fue, si no me equivoco, la primera propuesta por el Ejecutivo actual, Andrés Manuel López Obrador, donde básicamente estaban buscando ya hacer que en México se pagaran más impuestos, porque también esa es la realidad. Nace de un tema donde se quiere evitar la evasión de estos impuestos, porque básicamente lo que hace es que regula todos los impuestos o todos los ingresos que se obtenían a través de plataformas que estaban en el extranjero y que podían estar en el extranjero porque son servicios digitales. Exacto. Y también es importante saber que en México, antes de este régimen, tú escogías el que más te convenía. O sea, por ejemplo, generalmente en servicios de hospedaje estaban generalmente arrendamiento, los que fueran por tema de que eran conductores o que eran repartidores o que tenían un restaurante, podían estar en RIF en su caso o en actividad empresarial. Entonces, justamente aquí es donde dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a regular todos estos servicios que podemos identificar que tienen que ver con plataformas tecnológicas, porque también es un tema de la nueva economía y el tema digital y el tema de pues todo lo que estaba funcionando en este momento, y México pues buscó el regular esto. Sí, y justamente en esta parte el tema del por qué existía una evasión es porque nosotros sí estábamos generando nuestros ingresos en México, pero como se generaban a través de una plataforma del extranjero, o podíamos acceder a beneficios que no nos tocaban,
como tenía muchos el RIF, por ejemplo, o en realidad ni siquiera se acaba pagando ese impuesto porque pues al final tú podías recibir el dinero de 1000 formas distintas. Entonces, por ejemplo, todos los que estaban en Uber anteriormente, como no existía una regulación tal cual en México, ellos podían estar recibiendo el dinero en efectivo, eso simplemente ya no se declaraba y se declaraba lo que sí les llegaba por tarjeta. Es correcto. Entonces, lo que hizo México fue voltear a ver a los otros países que estaban en este mismo grupo de la OCDE y específicamente en Francia se lanzó en su momento la famosa Ley GAFA, que fue denominada Ley GAFA porque aplicaba específicamente para 4 personas. Para Google, Amazon, Facebook y Apple. ¿Por qué? Porque son los principales creadores de ingresos a través de todo lo digital. Google, no tenemos que decirlo, estás viendo seguramente este video en YouTube, entonces aquí hay una forma de crear dinero. Amazon, podemos vender cosas a través de Amazon. Facebook, todo lo de la publicidad, etcétera, también se genera ahí, y también lo que te llegan a pagar por tu creación de contenido. Y Apple, todo el tema de crear... ahora hasta películas. Hasta películas, aplicaciones, etcétera. Entonces, básicamente lo que hizo Francia en su momento fue tratar de regular esto para que independientemente de dónde estuviera la plataforma, se pagaran los impuestos en Francia. Y fue lo que se recreó en México, diciendo que todas las plataformas que quisieran estar en México tenían que estar con un RFC que iban a generar única y exclusivamente para poder generar en México las constancias de retenciones que vamos a explicar un poco más adelante. Y obviamente pagar el impuesto de los ingresos que generaban en México, porque también justamente eso es lo que pasaba. Estas plataformas pues generaban ingresos, pero no pagaban impuestos en México, y por la forma en la que pagamos impuestos en México, pues tendrían que también pagar aquí. Entonces, en términos generales, esto fue lo que hizo que se creara este régimen. Se crea con la reforma del 2019, como les decíamos, aplica a partir del 1 de junio del 2020 y de ahí ha tenido algunas modificaciones que vamos a explicar un poco más adelante, pero en términos generales ese es como el contexto histórico del por qué existe este régimen y el por qué ahora sí tenemos que estar exclusivamente en este régimen si tenemos esos ingresos. Creo que también es importante mencionar que justamente el régimen nace con la reforma del 19, que era aplicable al 20, que por alguna razón dicen se va a aplicar a partir del 1 de junio y que en su inicio o en esos primeros 7 meses del 2020 fue un caos para contribuyentes, para las plataformas, para todo el mundo, porque la mecánica era dependiendo de tus ingresos, aplicaban una retención de impuestos en ISR, parecido a lo que pasa en Reciclo, pero aquí era es el ingreso mensual, porque la tabla hablaba de ingresos mensuales. Sin embargo, tal vez yo en un mes o en un día tengo un ingreso de 1,000 pesos y me aplica una retención, y en otro día generé 4,000 y me aplica otra retención. Entonces, justamente, como que todo el mundo, contadores, todo el mundo que estaba relacionado con este régimen, empezamos a decir, oye, no está funcionando de manera correcta. Y entonces, en esas reformas del 20, hacen un cambio en ISR para estas plataformas. En realidad, la fecha tampoco es que funcione de la mejor forma, pero ya lo fueron puliendo un poquito más. Únicamente para llegar a este punto, y creo que ya para concluir el tema de generalidades, en el proceso legislativo de todo este proceso, justamente, lo que mencionaban es que llegaron a estas tasas por este famoso tema que ahora tiene el SAT de las tasas efectivas, donde decían, ok, una persona que tiene ingresos por Airbnb normalmente me va a estar pagando este porcentaje del impuesto. Entonces, ahí lo único que hicieron es decir, como ya nos vamos a ir sobre el ingreso, en teoría, si tú te vas, por ejemplo, al porcentaje que les vamos a decir más adelante, no deberías de estar teniendo como ninguna variación. Spoiler alert, sí ocurre. Sí ocurre. Pero creo que con eso cerramos esta parte de generalidades y ahora sí, perdón, del contexto histórico, y ahora sí nos pasamos a las generalidades. Sí, justamente la pregunta es, ¿para quiénes aplican? Ya lo dijimos en el tema del contexto. Aquellas personas físicas, es un régimen exclusivo de personas físicas que tengan ingresos a través de plataformas tecnológicas. Es importante identificar cuándo sí es una plataforma y cuándo no. Por ejemplo, días pasados tuvimos una asesoría y nos decían, oye, es que si yo vendo cosas a través de una página que yo tengo en internet, ¿es una plataforma tecnológica? Tengamos entendido que no, porque aquí lo importante es una intermediación de una plataforma.
Justo creo que para llegar a este punto, tal vez sí es importante decirles el nombre gigante de este famoso régimen de plataformas, que es de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares. O sea, de plataformas digitales. Pero justamente si se fijan en este nombre dice mediante. Y algo que es como muy relevante en este punto es que exista una intermediación. Normalmente aquí, como nosotros lo llegamos a explicar en asesoría, es yo tengo una casa que me sobra, Airbnb tiene una aplicación que me va a conectar con personas que necesitan esa casa que me sobra. Una persona va a rentar mi casa a través de Airbnb, le va a dar el dinero a Airbnb y Airbnb me lo va a dar a mí. Básicamente a eso se refiere una intermediación. Y si se fijan y hacen un análisis más o menos por encimita, es lo que pasa con Uber, lo que pasa con Rappi, Didi, Amazon, Mercado Libre, etc. También es importante entender que obviamente este régimen como que no se ha reformado en el tema de, por ejemplo, cambios que tuvo con Reciclo, porque es importante entender con cuáles regímenes sí es compatible, que básicamente son todos excepto Reciclo. Por alguna extraña razón, en Reciclo sí mencionan que no es compatible. Hay una cosa en resolución que sí menciona el tema de plataformas. Sin embargo, si ya en un llenado real de una agregar actividades en el SAT, no permite esta combinación de ingresos por plataformas e ingresos por Reciclo. Ajá. Algo también que es importante mencionar, ya les explicábamos más o menos el por qué estamos haciendo esto en 3 episodios, pero tenemos 3 distintos tipos de retenciones dependiendo de cada uno de los ingresos que tengamos. Podemos tener transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, en el cual nos van a hacer una retención del 2.1%, hablando únicamente de ISR. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de un régimen, únicamente nos va a afectar en cómo pagamos nosotros nuestro impuesto sobre la renta, que es el impuesto que normalmente pagamos por las ganancias que tenemos o por los ingresos que tenemos, o por cualquier afectación positiva en nuestro patrimonio, dependiendo qué tan técnicos nos queramos poner. Entonces, hablando únicamente de ISR, vamos a tener una retención del 2.1% cuando realizamos actividades de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Vamos a tener una retención del 4% cuando tenemos prestación de servicios de hospedaje y una retención del 1% cuando tenemos enajenación de bienes y prestación de servicios. Aquí, estas son las retenciones ideales, esperadas, perfectas, pero podemos llegar a tener una retención del 20%. Sí, y esto básicamente pues por un error de no poner el RFD dentro de la plataforma, porque justamente la misma ley menciona que si no pones tu RFC dentro de la plataforma, en un apartado específico que la plataforma te mencione, tendrán que hacer esa retención del 20%. Y justamente eso también fue un problema cuando nace el régimen, porque todas las personas decían, no, ya no me conviene vender por Amazon, vender por Mercado Libre, porque me están reteniendo el 36% de impuestos y pues no me funciona. ¿Por qué menciono el 36%? Porque en IVA también decía que si no ponías tu RFC, te retendrían el 16% del IVA de tus ingresos. ¿Cuál es el problema aquí? Que obviamente estas retenciones no las puedes acreditar, es decir, no puedes disminuir tus impuestos y tendrías que volver a hacer un pago por esos ingresos que obtuviste. Sí. En temas de IVA, también nada más para no dejarlo ahí volando, actualmente la retención que te tendrían que hacer es del 8%. Entonces aquí tenemos que comparar y por eso es que es bien importante que sí tengas una asesoría adecuada, donde por un lado, por ejemplo, si yo tengo transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, me van a estar reteniendo el 10.1%, que va a ser 2.1% de ISR y el 8% de IVA, contra un 36% si no pongo mi RFC. Sí, el más alto es servicios de hospedaje, donde es una retención del 12%, 4% de ISR, 8% de IVA, si no sería el 36%. Y en enajenación de bienes y prestación de servicios llegaríamos a una retención del 9%, contra el 36%. Es súper importante que sí tengan una asesoría y que lo hagan de forma correcta, porque también cuando ustedes hagan este aumento de obligaciones en la página del SAT, les va a preguntar con qué RFC van a estar trabajando y este RFC viene en una lista de plataformas tecnológicas que implementó el SAT para que tú mismo pudieras saber si esa empresa estaba registrada como plataforma tecnológica. Es por eso que esto también nos da una pauta para saber si la empresa con la que tú estás trabajando te va a poder adecuar tus ingresos a este régimen o no.
Si, por ejemplo, tú estás trabajando a través de Shopify, que es una pregunta que nos hacen comúnmente, ni siquiera está registrado como plataforma, pero aparte no existe una intermediación. Entonces, cuando nosotros vamos a decidir si tenemos que estar en una plataforma, tenemos que hacernos principalmente dos preguntas. La primera es, ¿existe una intermediación? Es decir, ¿el dinero que me pague mi cliente va a llegar antes a un tercero para después dármelo a mí? ¿O va a llegar simplemente del tercero a mí por PayPal, Hotmart, lo que sea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que ya va a ser la que nos va a poder confirmar si tenemos que estar en este régimen o no, es: ¿la plataforma con la que voy a trabajar está registrada como una plataforma tecnológica? Si no caes en ninguno de los dos supuestos, no tienes que estar en plataformas. Si la plataforma sí cae en este supuesto, pero de todas formas no está registrada, no puedes estar en plataformas porque no existe una retención que te esté haciendo ninguna plataforma. O sea, aquí también es importante mencionar que obviamente sí existen empresas mexicanas que sí hacen intermediación. Por ejemplo, hace poco descubrimos que Liverpool sí hace esto. A través de su tienda en línea, realmente es hacia terceros los que les pagan. Entonces, sí es importante identificar este listado, sí, de plataformas del extranjero, pero también puede haber empresas mexicanas. Por ejemplo, anteriormente Netflix estaba en este listado. Sin embargo, supongo que vieron que no les convenía estar como plataforma tecnológica del extranjero y crean un Netflix México o una cosa así. Entonces, sí es identificar, si no está en esta plataforma, saber si esta, o sea, creo que este tren de pensamiento que menciona Eric de si te pagan a través de un tercero, es una intermediación. Sí, es única, o sea, y esto aplica solamente para los del extranjero. O sea, ¿y por qué se menciona de esta forma? Porque de todas formas, si estás trabajando con una empresa mexicana, te va a decir cómo te tienes que dar de alta. Esto pasaba, como decía Arturo, por ejemplo, con Liverpool, también pasa con Coppel, con Walmart, de remate, que es en realidad Mercado Libre, etcétera. Entonces, si caes en este supuesto del extranjero, son esas dos preguntas. Y si caes en una de la empresa mexicana, básicamente ni siquiera te van a dejar registrarte como proveedor si no estás dado de alta como ellos piden. Luego aquí viene la parte más complicada de este Frankenstein que existe como régimen, que es decidir y definir si eres pagos provisionales o pagos definitivos y qué tipos de pagos provisionales o qué tipos de pagos definitivos. Diría que es de las partes más complicadas porque en la siguiente sección de este video vamos a ver que la declaración anual también es un tema. Sí. Pero esta sí es de las partes más complicadas. Básicamente aquí nos menciona la ley del ISR que si nosotros tenemos ingresos por 300,000 pesos, podremos optar por pagos definitivos. Estos 300,000 incluyen cualquier otro tipo de ingresos que tengas. Es decir, si tienes ingresos por todos los salarios y en el año ganas 200,000, si crees que vas a vender 100,000 o menos, podrás tener pagos definitivos. Si crees que va a ser más, tendrás que estar en pagos provisionales. Entendamos y recordemos que es un pago definitivo. Básicamente aquí lo que funciona es que esta retención que te harán las plataformas se considera ya como todo el impuesto que tuviste que pagar, y si tuvieras una diferencia, digamos que tuvieras que pagar de más, no tendrías que hacerlo porque se considera un pago definitivo. Hay excepciones en este régimen, pero básicamente así es como funciona el pago definitivo. Entonces, voy a primero explicar la parte de los definitivos. Aquí nos dice que si no superamos 300,000, podemos optar por pagos definitivos. Ahí tendremos que especificar si todos nuestros ingresos serán siempre por una intermediación o también tendremos ingresos directamente del usuario. Esto es muy común que suceda, por ejemplo, en los que reparten alimentos o hacen servicios de transporte terrestre de personas, Uber, Didi, repartidores de Rappi, donde les pueden llegar a pagar en efectivo. Entonces, ahí dice, ok, ya es definitivo lo que te retuvo la plataforma, pero si te pagaron en efectivo algo, tendrás que hacer una declaración en ese mes por esos ingresos en efectivo. 2, tendrás que emitir una factura por esos ingresos. Y 3, tendrás que pagarme impuestos. ¿De cuánto? Dependiendo de lo que estés. En este caso, que es los que reparten comida o que transportan personas, de 2.1 de ISR y el 8% de IVA. Aquí es una cosa muy extraña porque dices, ya es definitivo, pero sin embargo está esta exclusión que está en la ley. Justo por eso es un Frankenstein. Y aquí nada más como para tratar de generar un poquito más de empatía con tu contador. Imagínate que esta reforma sale en diciembre del 2019, aplica a partir de junio del 2020. Durante el 2020 todavía se siguen haciendo reformas y ya del 2021 a la fecha
pues ya tenemos todavía como un poquito más claro el cómo funciona. Pero sí hubo reformas bien importantes del 2020 al 21, donde te decían que si tienes cierto tipo de ingresos se juntan, que si, por ejemplo, antes, por ejemplo, no te juntaba en teoría lo de arrendamiento, si no me equivoco, o los intereses para computar estos 300,000 pesos. Es a los 300,000 en el Eran 19. únicamente de plataformas. Eran únicamente de plataformas. Ajá. En la reforma del 20 aplicada al 21 ya incluyen todos los ingresos. Entonces tú podías tener tus sueldos, por ejemplo, por 2 millones de pesos y aparte nada más tener tus 300,000 pesos de plataformas porque tienes tu casita en Airbnb o lo que sea y podías optar porque fueran pagos definitivos y ya no ibas a hacer nada más. Pero una vez que hacen la reforma, sí ya juntan todo. Entonces sí es súper importante que ahorita puedas identificar y que veas también de qué año estás viendo específicamente en este régimen la información que estés viendo. Sí. Para que sepas si sí te aplica o no, cómo te aplica, si sí puedes estar en pagos definitivos, en pagos provisionales, etcétera. Y también entender que aunque la ley te diga que es un pago definitivo, o sea, sí, pero no. Justo por eso este régimen es complicado y en realidad no muchas personas lo quieren manejar por lo mismo. Sí, exacto. Sí, ahí nada más, como último en pago definitivo, es importante que esto no lo puedes variar durante los últimos 5 años. Obviamente, si caes en un supuesto donde ya superaste los 300,000 pesos de ingresos, ya tendrías que salir y no puedes regresar a pagos definitivos. Siempre serán pagos provisionales. Ahora bien, en esto de los pagos provisionales, lo que debemos de tener en consideración es, en los pagos definitivos, normalmente cuando llegan a asesoría con nosotros, pagos definitivos, casi ni te preocupes por obtener facturas porque funciona como si fuera una nómina. Lo que te cae ya es dinero limpio, ya te lo puedes gastar en lo que quieras, ya pago impuestos. En los pagos provisionales no funciona de esa forma. Lo que a ti te llega, lo vas a tener que declarar mes a mes y en los pagos provisionales no va a entrar ningún tipo de deducción. Entonces tú sobre tus ingresos vas a pagar el 1%, el 2.1% o el 4% y ese va a ser tu pago con el que vas a quedar a mano con el SAT en ese mes. Ya en la anual funciona completamente diferente, pero ahorita vamos para allá. Y en el IVA, ahí sí vas a poder hacer disminuciones, por ejemplo, con tus gastos. La plataforma ya te habrá entregado a ti solo el 50% del IVA porque ellos te retuvieron el 8% y entonces tú este 50% que en teoría le tendrías que pagar al SAT, todavía lo vas a poder reducir con tus gastos. Puedes llegar a generar un IVA a favor, puedes llegar a tener que pagar, pero ya únicamente va a ser sobre la mitad del IVA porque la otra mitad ya se la quedó la plataforma al inicio. Ahora, cuando llegamos a la declaración anual, que es lo que hace complejo también este régimen, de entrada tenemos que recordar que en la declaración anual se juntan todos los ingresos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo sueldos y salarios y aparte tengo lo de Airbnb, lo de Rapid y lo que sea, voy a tener que juntar mis ingresos y tenemos que estar conscientes de que durante los meses nosotros solo pagamos el 1%, el 2.1% o el 4%, que es nada, sobre los ingresos. Pero cuando juntamos nuestros sueldos con nuestra utilidad de las plataformas, es decir, nuestros ingresos menos nuestros gastos, vamos a tener que volver a calcular nuevamente el impuesto. Y entonces, el impuesto que a nosotros nos retuvo nuestro patrón muy probablemente ya no va a alcanzar y el impuesto que nosotros estuvimos pagando a lo largo de los meses muy probablemente tampoco va a alcanzar. Nosotros hemos visto cuentas grandes, o sea, para pagar en declaración anual, incluyendo que sean personas que tengan deducciones personales, que hagan muy bien las cosas para no tener que pagar tanto, pero aún así pagar 80,000, 60,000, 50,000 pesos por esta acumulación de los ingresos que sea en la declaración anual. Sí, entonces justamente es muy importante esto, y creo que lo podemos repetir, el que te asesores, porque si estás en provisionales, es importante que tengas las deducciones, o sea, porque pues dirá, no, pues es que no me afectan en mis pagos mensuales, tal vez ahí no, pero ya en una tasa anual con todos tus demás ingresos, recuerda que el ISR va desde el 1.92 hasta el 35%, dependiendo de los ingresos o utilidades que tengas en tus distintos regímenes. Entonces, sí es muy importante que ahí es donde nosotros llegamos a ver el problema con este contribuyente en específico, donde pues lo hacía bien, sí tenía gastos, pero por ejemplo era una casa que ya tenía muchos años, entonces ya existía nada más la casa, existían los muebles, entonces no tuvo tantos gastos y al final le causó un ISR muy alto. En este caso en específico, por ejemplo, y les queremos mencionar todo esto para que alcancen a comprender cómo les puede llegar a afectar o beneficiar,
Porque tenemos que ser brutalmente honestos en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos una casa en Airbnb y tenemos que hacer una rampita para que puedan subir en silla de ruedas o lo que sea, muy probablemente el albañil no nos va a poder dar factura. El plomero no nos va a poder dar factura. Si tenemos un restaurante, muy probablemente algunos proveedores no nos van a poder dar factura. Si tenemos, por ejemplo, que somos conductores de Uber, Rappi, Didi, etcétera, el mecánico muy probablemente no nos va a poder dar factura. Entonces, también es un régimen que está muy limitado en las deducciones, no por la ley tal cual o por la legislación que tenemos, sino por la economía mexicana, donde todavía vivimos mucho en la informalidad. Y esto mismo es lo que genera que tú acabes pagando más impuestos cuando llegamos a este ajuste en la declaración anual. Sí. Ahora, toca hablarles un poquito del tratamiento fiscal de los ingresos que pueden llegar a tener como enajenación de bienes y prestación de servicios. Aquí, en términos generales, enajenación de bienes son todas las personas que, por ejemplo, venden sus productos a través de Mercado Libre, Amazon, etcétera. También pueden estar en esta parte, por ejemplo, las personas que tienen sus restaurantes en Uber, Rappi, Didi. Y también existen algunas otras plataformas como, por ejemplo, estamos revisando este listado del SAT. Hay una que se llama Habitísimo, que nos habla de personas que pueden hacer adecuaciones, modificaciones en tu casa. Mudanzas. Freelancer International PTY, que es respecto de freelancer literal, para lo que necesites. Y hay alguna otra, por ejemplo, que se llama Freeletics, que literalmente contacta a algunos coaches de ejercicio con las personas que estén interesadas. Entonces, todo este tipo de operaciones cae en este tipo de ingresos que en ley se conoce como enajenación de bienes y prestación de servicios a través de plataformas digitales. Es que es un nombre muy largo. Pero aquí, nuevamente, y no cambia mucho en comparación si es que has visto los otros 2 episodios. Porque gracias por verlos. Estamos hablando del mismo régimen. Pero aquí básicamente, nuevamente, los ingresos se van a amarrar con tu constancia de retenciones que va a estar emitiendo la plataforma, donde básicamente ellos le van a poder decir al SAT cuánto es lo que tú estás teniendo y esto va a tener que cuadrar también con tus estados de cuenta. Sí. En este tipo de ingresos es un poco menos común que tú puedas tener ingresos a través del usuario. ¿Por qué? Porque pues, tú no estás yendo tal cual a entregar la comida, sino que está yendo un repartidor por ti. Cuando llega una persona a tu restaurante, por ejemplo, y te compra ahí, pues aunque tú estés registrado en la plataforma, no significa que ese fue un ingreso a través de la plataforma ni un ingreso recibido directamente del usuario, sino que fue una venta de tu restaurante. Entonces, esto ya cae específicamente en otros supuestos que podría ser, en realidad es actividad empresarial, pero podrías estar en actividad en persona física con actividad empresarial o régimen de incorporación fiscal. Si es que todavía eres de los afortunados que están ahí. Y justamente, bueno, aquí es importante mencionar que aquí las retenciones del 1%, o volver a mencionar que es la retención del 1% en temas de ISR. Y recordar esto, que aquí podría existir, de acuerdo a la regla de resolución miscelánea, la 12.3.13 de la resolución miscelánea fiscal, vigente en el ejercicio 2024. Donde aquí sí nos menciona que si nosotros tenemos ingresos por plataformas tecnológicas y estamos en el supuesto de estar en el régimen de actividad empresarial y servicios profesionales, tendremos que juntar los 2 ingresos y pagar todo en el régimen, en el apartado de personas físicas con actividad empresarial. Aquí obviamente sí puedes hacer disminución de estas retenciones que te haga la plataforma, pero tendrás que pagar esos 2 ingresos en una misma declaración. Si por alguna razón dejaras los ingresos de la actividad empresarial, pero caíste en este supuesto primero, siempre vas a tener que declarar en este apartado, aunque ya no estés en actividad empresarial. Es correcto. Bueno, esto lo mencionamos porque por ahí nos dijeron que estábamos mal, pero ahí está la regla por si la necesitan. En cuanto a temas de gastos y mecánica de cálculo del IVA, es exactamente lo mismo. Normalmente nosotros lo que vamos a tener que hacer, dependiendo de cuál de las opciones hayamos elegido para pago de impuestos, que puede ser pago provisional o definitivo. Pago definitivo nos podemos olvidar un poquito de esta parte. De todas formas es ideal tenerlo por temas de materialidad. Que le puedas decir al SAT de que, oye, pues evidentemente sí soy un restaurante porque estoy comprando toda la materia prima, pero ya ahí es una sugerencia porque en mecánica de cálculo de impuestos no va a cambiar nada.
Si eres, por ejemplo, que optaste la opción de pagos provisionales, aquí sí nos van a importar nuestros gastos. Normalmente, y ya lo explicamos, mes a mes vamos a estar pagando lo que nos toca. En la declaración anual puede cambiar todo. Entonces, es importante que sí seamos súper aplicados en este tipo de cosas. Y si ya estás tú en este mundo del restauranteo, etcétera, vas a saber que normalmente lo que más vas a pagar es IVA. Entonces, aquí, por ejemplo, sí es importante que nos seamos muy aplicados con los gastos para que podamos reducir al máximo el tema del IVA. Normalmente esto pasa que tenemos que pagar IVA porque todos los insumos que nosotros compramos para ofrecer un platillo son al 0%. Como podría ser carne, podría ser lechuga, zanahoria, o sea, todos los vegetales, todas las proteínas van a ser al 0%, pero una vez que sufre todo el proceso de transformación que nosotros hacemos para darte un platillo, eso ya es un servicio y es al 16%. Entonces, en la mecánica de cálculo normal del IVA, nosotros tenemos el IVA de nuestras ventas menos el IVA de nuestros gastos. El IVA de nuestras ventas es al 16, el IVA de nuestros gastos es al 0, entonces, por lo general, acabamos pagando casi todo el IVA de los platillos. En esta parte en específico de cuando tenemos ingresos por plataformas, tenemos una partidita más en este cálculo del IVA donde vamos a tener el IVA de nuestras ventas menos el IVA que nos retuvo la plataforma menos el IVA de nuestros gastos y ya con esto vamos a poder determinar si tenemos un saldo a favor o por pagar de IVA para el SAT. Es correcto. Entonces aquí, por ejemplo, sí podríamos no preocuparnos por pagar el 6% de IVA porque ya nos retuvieron una parte de las plataformas. Únicamente los ingresos que vengan por plataformas. Si tú aparte tienes tu restaurante abierto al público, eso sí lo vas a pagar completito. Exactamente. Y bueno, también es importante mencionar que dependiendo de dónde esté ubicado tu establecimiento, puedes tener que cubrir algunos impuestos extras estatales, como por ejemplo en el caso de Guanajuato, que es el que hemos mencionado muy frecuentemente, es el impuesto cedular. Y creo que en general eso. Bueno, en temas de pagos definitivos, cuando optaste por pagos definitivos, es importante mencionar que ahí, si por alguna razón tuviste ingresos directamente de los usuarios, sí tendrás que hacer una declaración mensual cuando hayas tenido estos supuestos. Tendrás que pagar el 1% de ISR de tu ingreso y el 8% del IVA, además de emitir una factura al público en general por estos ingresos que fueron directamente del usuario, pero que sí existió la plataforma. Creo que en este tipo de ingreso en específico es bien importante estar conscientes de muchas cosas. Y en realidad esto, aunque puede sonar más engorroso, es un beneficio para ti. Por lo que mencionábamos de cuando llegamos a la declaración anual, que tenemos que pagar todos los impuestos. Si nosotros, por ejemplo, nos ha pasado con algunas personas que son profesores a través de ciertas plataformas, si un estudiante nos empieza a pagar a nosotros en lugar de pagar, o sea, directamente en lugar de pagarnos a través de la plataforma, ya sé que otro tipo de servicio podría ser. Luego las plataformas que hay como intermediación para terapia psicológica, también eso aplica. Si tú, por ejemplo, empiezas a dar clases a través de una plataforma o empiezas a ofrecer tus terapias a través de una plataforma, pero de pronto por cualquier cosa tu paciente o tu cliente ya no quiere estar utilizando esta plataforma y te empieza a pagar a ti directamente, esto ya no es un ingreso obtenido a través de los usuarios, sino que más bien ya es parte o de tus servicios profesionales o de tu actividad empresarial. Y eso automáticamente te va a poner en el supuesto que decía Arturo, donde vas a tener que declarar todos tus ingresos como persona física con actividad empresarial. Esto es importante porque justamente está un poco más apegado a la realidad y ya nos hace este cálculo horrible en la declaración anual donde tienes que poder pagar mucho. Entonces, analízalo. Si a ti te hace feliz estar pagando poquito y eso forma parte de tu estrategia de inversión, porque algo que sí les sugerimos que le puedan exigir a sus contadores es que al final de cada uno de los meses les puedan decir más o menos cómo se proyecta su declaración anual. Para que ustedes puedan estar preparados y de pronto no llegue marzo o abril y les digan, oye, ¿qué crees que tienes que pagar 60,000 pesos? Exactamente. Si ustedes ya saben que van a tener que pagar mucho y mes a mes prefieren mejor ese dinero invertirlo en CETES, en lo que sea, para generar más, está bien, pero que sea una decisión que ustedes tengan, que puedan tomar la decisión de manera informada y no que sea una sorpresa que se vayan a llevar desagradable en abril. Sí, justamente es importante mencionar, o sea, de que este régimen, o sea, no ha sufrido tantas modificaciones en ley, sino ha sido más en resolución, pero sí es, por ejemplo, esto de cómo puedo optar definitivos de los 300,000, en un inicio eran ingresos únicamente de la plataforma, después dijeron tus demás ingresos. Entonces,
Si desde 2020 estás en pagos definitivos y no te actualizaste, es importante, creo que si tomes una asesoría para que puedas estar actualizado y que puedas estar sabiendo que estás pagando tus impuestos de manera correcta y no pueda llegar a una revisión por parte de la autoridad diciendo, oye, me debes impuestos porque dejaste en algún supuesto de estar en pagos definitivos, por ejemplo. En asesorías tenemos 2 tipos que te podemos ofrecer. La primera es impacto fiscal a tu medida. Esta sí está específicamente enfocada en emprendedores, donde tú nos vas a poder contar cómo estás operando. Nuestro objetivo aquí es comprender qué es lo que haces y cómo lo haces, para darte estrategias específicas que podrías estar implementando para comenzar a optimizar tus impuestos. No estar regalando tanto dinero. Obviamente todo dentro del marco legal también. En caso de que quieras esta asesoría, puedes ir a arpaconsultores.com o puedes encontrar el link aquí en la descripción del video y ahí vas a poder ver nuestra agenda, nos conectamos, resolvemos todo y en caso de que lo requieras también te podemos llegar a emitir una propuesta de servicios para comenzar a trabajar juntos. En caso de que tú estés en el otro lado de la cancha y que seas un contador, también tenemos una asesoría que es Contadores Plus, donde aquí lo que hacemos es, con toda esta explicación que les acabamos de dar, ver cómo lo pueden enfocar ustedes en sus clientes en particular, qué criterios tomar, qué fundamentos es lo que respalda cada una de las cosas que les estamos diciendo. Y no te preocupes, la plática puede ser muy, muy técnica si así lo requieres o te podemos estar platicando como aquí. Exacto. Entonces, esto también te funcionaría para saber que estás llevando como las cosas de manera correcta, de estar un poco más tranquilo. Pero en términos generales, esas son las 2 asesorías que tenemos. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, YouTube, Spotify, TikTok y Reddit. Ay, ya me los aprendí por fin. Y creo que duplicaste TikTok. Pero por ahí ya estamos. Saben. Son las de todos los episodios. Ay, me siento muy mal ahora. Y pues nada, síganos. Estamos ahí compartiendo cosas distintas, reels, obviamente los episodios y demás. Ajá. Y pues creo que eso es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.